Llevamos 34 ahora mismo. Vale. Veo que casi todos tenéis el micro desconectado. Hola a todos. He escrito alguna cosilla en el chat. Contestaron algunos para confirmar que más o menos todos lo podéis ver. Vale, veo por aquí una respuesta. Vale, perfecto. ¿Se me oye bien? ¿Alguna se escucha? ¿Se lee? Dios. Vale, se oye correctamente. Entonces, bueno, para todos aquellos que no estuvisteis el otro día, lo primero de todo es, bueno, espero que todos estéis bien, que la incidencia que no hayáis tenido ningún tipo de problema con el maldito virus este que nos está dejando. Y bueno, lo que os quería comentar, lo primero de todo, para los que estuvisteis el otro día, la dinámica más o menos, voy a intentar que sea aproximadamente la misma. La idea lo que hicimos el otro día fue, yo más o menos voy a dar una especie de clase, digamos, sin intervención vuestra, salvo algunas preguntas concretas que os podáis haciendo. En la sesión voy a intentar, que el otro día no lo habíamos visto, pero parece que se puede hacer una especie de, bueno, digamos, encuesta en directo sobre las posibles respuestas que deis o sobre lo que yo os pueda preguntar. Entonces, voy a intentar ir creando encuestas, como vamos a revisar ejercicios de examen y tal, bueno, pues para que podáis ir contestando a ver qué opináis o cuál pensáis que es la respuesta correcta y demás, y así podemos tratar un poco de ir dándole un poco más de interacción. Y en cualquier caso, podéis utilizar el chat para hacer preguntas, ¿vale? Yo compartiré pantalla, pero en cualquier caso estaré pendiente del chat para meter las preguntas que vayáis haciendo a medida que vayan encajando en la explicación. Y por otro lado, si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, digamos, hablando, por supuesto no hay mayor problema, simplemente que pida el turno del chat y yo os lo iré pasando a medida que, según cómo vayamos viendo cómo funcionan las cosas. A ver cuántos estamos ya. Estamos 49. Vale, si experimentáis problemas de que no se oiga bien o lo que sea, igual, escribidlo en el chat y trataremos me espero un poco, repito, o lo que sea necesario para intentar que la cosa quede lo más limpia posible. Y luego, por otro lado, igual que hicimos en la otra sesión, si alguna cotilla por ahí arriba, los que os habéis incorporado a esta segunda sesión, lo del 4.2 MD, digamos, por ahí arriba está el vídeo de la primera de las sesiones. No fue la mejor de las sesiones. Es un poco raro esto de tener que dar las clases así con tan poco feedback. Pero bueno, intentaremos ir mejorando poco a poco porque no tiene pinta de que vayamos a reincorporarnos a las clases hasta por lo menos dentro de un tiempecillo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a arrancar la presentación. Voy a compartir pantalla y ahora me contestáis si todos más o menos lo veis bien. Entonces, a ver, por aquí, share. Vale. Tengo que compartir la pantalla completa, no hay forma de compartir otra cosa, ¿vale? ¿Veis bien la pantalla? A ver. Vale. Vale, voy a intentar. Prefiero abrirlo con el Evans. Porque este no me deja. A ver. Así dejo el chat abierto en la esquina. Un momentito que ahora mismo ya lo termino de colocar todo.
Vale, tengo aquí el chat, tengo esto, vale. Bueno, pues voy a empezar a grabar la sesión. A ver si... Stop recording, vale, o sea que se arrancó ya en grabación. Vale, entonces... A ver... Bueno, os comento un poco cuál va a ser lo que vamos a hacer en esta sesión en directo, digamos, ¿vale? La idea básicamente va a ser, como el tema que habéis tenido que, a través de los vídeos, estudiar por vuestra cuenta ha sido el tema de recursos compartidos. Ángel Herranz ha publicado 2 sesiones diferentes, una un poco más inicial, contando un poco cuál es la idea de los recursos compartidos y demás. Una segunda sesión en la cual se ha explicado ya con un poquito más de detalle las ideas y los conceptos de sincronización por condición utilizando recursos compartidos y demás. Entonces, la idea de esta sesión es practicar un poquito los conceptos que habéis visto ahí, ¿vale? Los que se han explicado en el vídeo con un par de ejercicios de examen. Uno de ellos es del año pasado y el otro es de hace 3 o 4 años, sobre el que ya hemos hablado en alguna de las clases teóricas presenciales antes de que se cortara toda la docencia. Y la idea es revisar estas dos y luego, bueno, como va a venir la Semana Santa ya a partir de va a ser la semana que viene y se cortarán, digamos, los directos, ¿vale? La idea es, bueno, vamos a repasar un pelín, vamos a ver los ejercicios del examen del año pasado para recapitular un pelín sobre los diferentes temas que hemos tratado hasta el momento actual, ¿de acuerdo? Entonces, voy a asegurarme de que estamos grabando bien. Sí, parece que todo está ok. Vale, entonces, vamos a repasar un pelín los conceptos o las ideas de las que os ha hablado Ángel en los 2 vídeos de las sesiones previas, ¿vale? También la idea con esto, por cierto, no he dicho nada, es que podáis, bueno, ser un poco más autónomos a la hora de hacer el ejercicio del puente, que lo tenéis que entregar, me parece que es mañana mediodía. Confirmad la fecha de todas maneras en la página web, ¿vale? Vamos a hablar, lo primero de todo, vamos a comentar cuáles son los puntos, cuáles son las cosas que son necesarias o que tenemos, digamos, que detallar en un recurso compartido. ¿Vale? Este recurso compartido que está puesto aquí es directamente el ejercicio de los lectores y escritores. Recordad, ya lo vimos en la sesión del otro día, para aquellos que no estuvieran, recapitulamos un pelín. En el modelo típico de lectores y escritores, lo que se dispone son de un par de métodos, digamos, para primero solicitar lectura, para solicitar el fin de una lectura, para notificar la finalización de la lectura, otro para solicitar el acceso de escritura, otro para finalizar el fin de escritura. Entonces tenemos inicio leer, inicio escribir, fin escribir. Y así en lenguaje natural, digamos que las condiciones para poder hacer el inicio leer es que no haya ningún escritor modificando el fichero, no hay condiciones para fin leer, es decir, no es necesario hacer ninguna comprobación antes de poder hacer una notificación de que ya has terminado de leer. Y para inicio de escribir somos un pelín más restrictivos. Para inicio de escribir no puede haber ningún escritor, pero tampoco puede haber ningún lector, ¿de acuerdo? Y fin escribir, al igual que fin leer, tampoco requiere ningún permiso especial, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué piezas son las que tenemos que especificar o que tenemos que detallar cuando hablamos de recurso compartido? ¿Qué se espera? Fijaos que tenemos, dentro de lo que es el dominio propiamente del recurso compartido, tenemos varios puntos que tenemos que rellenar siempre, ¿no? Tenemos el tipo. Básicamente, a mí me gusta hacer una analogía o relacionarlo en cierto modo con un objeto en un lenguaje de programación orientado a objetos. Es decir, el tipo básicamente se refiere a los atributos que yo voy a necesitar para poder hacer mi especificación del recurso compartido. Inicial, básicamente, son cómo voy a inicializar esos datos que yo necesito para hacer mi recurso compartido. ¿Qué significa eso? En inicial, básicamente lo que estamos haciendo es un trabajo análogo al que hacemos con el constructor de un objeto en un lenguaje de programación. Aquí, en este caso, como en el tipo hemos declarado 2 atributos, L, que representa el número de lectores, E, que representa el número de escritores. Ambos de ellos son de tipo natural. Fijaos que aquí podemos utilizar los tipos de datos o los tipos de números, es decir, enteros, naturales, booleanos o algo un poquito más complejo si queremos utilizar tuplas y demás. Aquí lo que estamos haciendo es una tupla de 2 cosas, es decir, tenemos dentro de nuestro recurso compartido 2 objetos, L que representa a los lectores y que estamos indicando que va a ser siempre 0 o más. ¿Vale? Los matemáticos igual nos dirían que los naturales no incluyen el 0, pero nosotros lo incluimos. Y el número de escritores, donde a su vez también va a ser 0 o más. ¿Qué hacemos en el inicial? Bueno, pues darle valor tanto al número inicial de lectores como al número inicial de escritores. Recordad, y esto es muy importante, self
podríamos hacer una analogía con this. Es decir, inicial es el constructor, self hace referencia al puntero al objeto en el que estamos. Entonces, con self, básicamente nos vamos a referir al recurso compartido en el que estamos trabajando. Entonces, cuando hacemos que self.l es igual a 0, básicamente lo que estamos diciendo es que el estado inicial para el número de lectores va a ser 0 o que el estado inicial para el número de escritores también va a ser 0. ¿Vale? Bueno, tenemos el invariante. Hablaremos luego del invariante, pero básicamente el invariante es una propiedad booleana que debe cumplirse sea cual sea el estado en el que encontremos el recurso compartido. Y si no se cumple, quiere decir que hemos llegado a un estado inconsistente y que algo está sucediendo mal o algo no debería haber ocurrido. ¿Vale? Ahora hablaremos de, preguntan por aquí, como veis la siguiente slide habla precisamente de eso, de cómo distinguimos o cómo podemos hacer esas asignaciones o esas inicializaciones o asignaciones de cosas dentro del recurso. Ahora hablaremos de ese tipo de escenarios. Entonces, invariante. Básicamente el invariante lo que me marca es una propiedad que se tiene que cumplir siempre. Y recordad, tanto el invariante, la CPRE, la POST como inicial son todo propiedades booleanas, son fórmulas booleanas. Es decir, su evaluación completa tiene que ser un resultado true o un resultado false. No pueden devolver un número, no puedes tener un invariante que sea 5 o no puedes tener una CPRE que sea 7. ¿Vale? Son fórmulas booleanas. Entonces, del invariante hablaremos luego, ¿vale? No voy a entrar en la fórmula ahora. Básicamente es una propiedad que se tiene que cumplir siempre, sea cual sea el estado en el que tenemos ahí el recurso compartido de lectores y escritores. ¿Qué es la CPRES? Fijaos que por cada una de las operaciones, fijaos que las tenemos aquí definidas, inicio leer, inicio escribir y fin escribir, como no tienen ninguna apéndice detrás, vamos a decirlo así, nada detrás, lo que me están diciendo es que son operaciones sin parámetros, ¿vale? Entonces, tanto inicio leer como fin leer, como inicio escribir, como fin escribir, no tienen parámetros, ¿vale? Entonces, cada una de las operaciones tiene dos piezas fundamentales, la CPRE y la POST, ¿vale? Fijaos que también hay una tercera pieza que en este Z no está porque no siempre vamos a encontrarla, que es la precondición, ¿de acuerdo? Luego hablaré un pelín más sobre ella, pero vamos a centrarnos en CPRE y en POST, ¿vale? Entonces, ¿la CPRE qué es? La CPRE es la condición necesaria para que el método inicio leer se pueda ejecutar. Pero es la condición que nosotros tenemos asociada a la sincronización por condición. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se cumple esta fórmula, lo que ocurrirá será que la operación inicio leer deberá bloquearse. Pero en algún momento, eventualmente en el futuro, dicha condición se cumplirá y entonces podremos ejecutar esa operación. Fijaos, para inicio leer, la CPRE, es decir, la condición, la sincronización por condición para poder ejecutar inicio leer es que el número de escritores sea 0. ¿Cuál es la CPRE para fin leer? Como hemos dicho que no requiere ninguna sincronización, ponemos cierto o true. Es decir, cualquier operación de fin leer se va a poder ejecutar sin ningún tipo de bloqueo, más allá, ojo, recordad siempre, más allá de la exclusión mutua. Es decir, no puede haber dos procesos ejecutando simultáneamente ninguna de las postcondiciones ni ninguna de las operaciones que tenemos en el recurso compartido. Pero como esto es el mundo de la lógica y el mundo de las matemáticas, ese tipo de control aquí lo obviamos, ¿vale? Entonces, fin leer y fin escribir, fijaos que tiene una sincronización por condición de true, es decir, no voy a hacer ningún tipo de sincronización cuando se intenten ejecutar esas operaciones. Vamos a una fórmula un pelín más complicada, la CPRE de inicio escribir. Sé que tengo una duda por ahí pendiente, ahora respondo. Entonces, la CPRE de escribir o de inicio escribir, básicamente lo que nos dice es, vale, no puede haber otro escritor y además de no haber otro escritor, no puede haber lectores. Fijaos que la evaluación de todo esto es un resultado true o false. Si se cumple, podremos ejecutar el método de inicio, la operación inicio-escribir. Si no se cumple, no podremos ejecutar la operación inicio-escribir. Y nos bloquearemos esperando a que otro proceso haga lo que tenga que hacer. Cuando digo haga lo que tenga que hacer, pues a lo mejor el número de lectores, algún lector llame a fin leer o algún escritor llame a fin escribir, de tal manera que se proceda o se pase a un estado en el recurso en el cual yo podré ejecutar esta operación. Venga, vamos a hablar un pelín sobre las POST y cómo podemos hacerlas, ¿vale? Esto está hila con la pregunta anterior que hacía Jorge. Fijaos que yo puedo hacer las POST de muchas formas, ¿vale? Esto es el mundo de la lógica. En el mundo de la lógica hay varias formas de hacer las cosas. Fijaos que en las POST
surge un concepto que no hemos hablado hasta ahora de él, que Ángel sí que habló en sus vídeos, que es el self-pre. Fijaos que yo tengo self, es el objeto o es el recurso compartido después de haber ejecutado la postcondición. Recordad que la postcondición es qué tiene que cumplirse una vez que se haya ejecutado la operación correspondiente. En este caso, que se cumple después de inicio leer, que se cumple después de fin leer, que se cumple después de inicio escribir o que se cumple después de fin escribir. ¿Vale? Entonces, esta postcondición lo que me está diciendo es que yo aquí, el estado en el que voy a dejar la E, tiene que ser igual al estado en el que yo tenía la E. Esto en código, si esto lo traducimos en Java, no implica ningún código. ¿Por qué? Porque no estoy cambiando el atributo, ¿vale? Pero en el mundo de la lógica, recordad, y esto es muy importante, no se pueden dejar sin especificar datos del recurso. Es decir, yo no puedo no decir nada sobre la E. Si la E no cambia, ¿vale? Si esta E no cambia, lo tengo que decir. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando tú haces inicio leer? La E no cambia, pero la L sí. ¿Cómo cambia la L? Fijaos que la L, hablamos, esto en código sería un L++, que si lo metemos en el mundo de la lógica, lo que realmente nos da es que la L después de la operación va a ser igual a la L que yo tenía antes de la operación más 1. ¿Vale? Y con esto ya hemos dicho cómo cambia la E y cómo cambia la L. Fijaos que aquí estamos explicitando, ¿vale? Por eso menciono aquí arriba en la slide con acceso explícito todos y cada uno de los atributos. ¿Qué hace con la E? ¿Qué hace con la L? Claro, aquí solo hay 2 y es cortito. Imaginaos que tuviéramos 14. Sería bastante pantanoso decir self.a es igual a selfpre.a y self.b es igual a selfpre.b y self.c es igual a selfpre.c. Entonces, para evitar eso, se puede hacer también lo siguiente. Se puede decir que todo el objeto se queda igual, self es igual a selfpre, excepto el número de lectores, que baja en 1. Fijaos que el matiz está en que aquí no he dicho nada de la E. Aquí lo que estoy diciendo es que todo el objeto es el mismo, menos, salvo una cosa concreta. Si quisiéramos poner más, podríamos poner aquí un AND y continuar diciendo que la A ha cambiado a 5 y hacer un cambio en 2 de los atributos, pero no en los demás. ¿Vale? Otra opción, por ejemplo, fijaos que yo puedo hacer asignaciones directas al resultado. Como yo sé, en el caso de inicio escribir, que lo que tengo es que el número de lectores sigue siendo 0 y que el número de escritores va a ser 1, no necesito conocer o decir nada sobre cómo era selfpre. Yo puedo decir que lectores vale 0, E vale 1. Al igual que aquí podría haber dicho que self.e es igual a 0. He puesto digamos, los he puesto cada uno de una manera para hablar un pelín de cada uno de los tipos o de las formas de asignar. Preguntan por aquí, ¿vale? Marco pregunta que si podemos tener más de un tipo que sea... Sí, podemos tener tipos en los que tú declaras una especie de enumerado. Es decir, vale, este tipo puede ser o norte o sur, como pasa en el ejercicio del puente. Luego veremos, en el de lectores, en el de los filósofos, veremos que tú puedes definir un tipo como tipo filósofo, que es un valor que está en un rango, está en el conjunto de 1 a 5, por ejemplo, o de 1 a n, o de 1 a 24, ¿vale? Para poder utilizarlo dentro del recurso compartido. ¿Vale? En este caso no parece estrictamente necesario, pero si es necesario o conveniente se puede utilizar sin mayores problemas. ¿Vale? Entonces, respecto a la pregunta de Jorge, esto es lo mismo, pero en modo lo que podríamos llamar pattern matching. Es decir, como lo que tengo es una tupla de 2 elementos, lo que hago es asignar, en este caso self, a, en el valor inicial, 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que la L toma valor 0, la E toma valor 0, acorde a las posiciones que ocupan en la definición del tipo. ¿Vale? Ahora voy al invariante. Como es el mismo, lo he dejado para después. Entonces, fijaos que las CPRES no han cambiado, ¿vale? Siguen siendo las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Las post. Fijaos cómo estoy haciendo aquí las post. Estoy diciendo que el estado que yo tenía al ejecutar o al empezar a ejecutar la operación inicio leer, lo voy a guardar en 2 variables. Fijaos que estas son variables que yo acabo de crear, son variables nuevas, que toman el valor lec, toma el valor que tuviera, perdón, que lec toma, a ver si consigo seleccionar bien, hombre. Lec toma el valor que tuviera la L, es toma el valor que tuviera la E. Y aquí puedo poner los nombres que yo quiera. Y estos dos van a guardar el estado completo antes o al entrar en la operación inicio leer. Y luego después lo que tenemos es que lo que yo dejo después de la operación es lo que hubiera en L más 1
y lo que hubiera en escritores o en ESC, en la E, sin cambiar, ¿vale? Fijaos que esto en realidad está haciendo lo mismo que esto. Simplemente es un detalle en cómo lo contamos, cómo lo detallamos en nuestra especificación, ¿vale? Y esto da igual que lo hagamos en un lenguaje de programación o en otro. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que lectores se incrementa y escritores se queda igual. Cada lenguaje de programación hará esa operación como corresponda, ¿vale? Aquí simplemente estamos diciendo qué hay que hacer, no el cómo hay que hacerlo, o qué se cumple, no el cómo se cumple, ¿vale? Fijaos que aquí hemos repetido el mismo proceso y aquí tenemos otra posible asignación, que es igual que la que decíamos antes. Tenemos que self, en vez de tener aquí en inicial 00, pues como hemos metido un nuevo escritor, tenemos 01. En fin, escribir lo que dejamos es 00. ¿De acuerdo? Entonces, el invariante, lo que decíamos, el invariante es una fórmula que tiene que cumplirse siempre, ¿vale? Es una fórmula que en realidad lo que nos hace es aportarnos información, ¿de acuerdo? Entonces, ese aportarnos información lo que significa es que tú puedes tener un invariante que sea true, ¿vale? Y ese invariante lo que tiene es que es un poco triste porque no es nada descriptivo. Es decir, no me está aportando ninguna información útil que yo quiera o que me permita comprobar en tiempo de ejecución si mi recurso compartido está todavía en un estado razonable o puede ocurrir que se haya producido algún tipo de fallo, ¿no? Entonces, este invariante en realidad, en el caso de los lectores y escritores, podemos ser más informativos que true. Es decir, true no significa nada. La fórmula del invariante siempre se tiene que evaluar a true. Si se evalúa a false, quiere decir que tenemos un problema en nuestro recurso compartido. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que el invariante lo que se cumple en el caso de los lectores y escritores es que si yo tengo algún lector, el número de escritores será 0. Si yo tengo algún escritor, el número de escritores será 1 y el número de lectores será 0. Fijaos que si tengo algún lector, implica que el número de escritores será 0. Si tengo algún escritor, implica que el número de escritores será 1 y que el número de lectores será 0. Fijaos que esto es un AND, es decir, tiene que cumplirse las dos cosas. Recordad que cuando hablamos de un implica, la resolución de la fórmula es no A o B. Por tanto, si no se cumple la primera parte, toda la fórmula del implica se evalúa a true. Por tanto, se tienen que cumplir las dos. Si tenemos algún lector, se cumple esto. Si tenemos algún escritor, se cumple esto. Si no tenemos ni del uno ni del otro, se cumplen las dos porque ambas partes izquierdas del implica se evalúan a true y por lo tanto el AND se sigue cumpliendo. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permitiría comprobar en qué estado tenemos el recurso después de haber ejecutado una serie de operaciones o si en algún escenario hemos podido llegar a algún estado inconsistente, digamos, con este invariante. Fijaos que podemos quitarle esta segunda parte. Es decir, esto también es un invariante válido para lectores y escritores, pero solo me informa sobre lo que ocurre cuando tengo algún lector. Es mejor tener un invariante más descriptivo, como es este caso en el cual incluimos toda la información sobre tanto lectores como escritores. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algo que queráis comentar aquí antes de pasar ya a los ejercicios ya de examen? ¿Vale? He recapitulado un pelín más o menos los conceptos. Recordad, y ya como última recapitulación, tipo, qué parámetros, qué atributos tiene nuestro recurso compartido, por decirlo de alguna manera, qué datos necesitas para el recurso compartido, cómo se inicializan esos datos, sincronización por condición de la operación en cuestión, fórmula que se cumple después de haber ejecutado la citada operación, fórmula que se cumple sea cual sea después de la operación que hayamos ejecutado, siempre se tiene que cumplir, o sea cual sea la secuencia de operaciones que hemos ejecutado, siempre se tiene que cumplir el invariante. ¿Se puede utilizar un tipo que definas tú? Sí, si tú defines un tipo aquí, ahora luego lo veremos, lo puedes utilizar en cualquiera de las fórmulas que tú tengas en tu recurso compartido, ¿de acuerdo? No hemos hablado de la precondición. ¿Cuál es el matiz entre la precondición y la CPRE? Es decir, entre la pre y la CPRE. Las precondiciones básicamente son una cosa que se tiene que cumplir para poder ejecutar la operación. Y si no se cumple, esa operación no se va a ejecutar nunca. Cosa que si tú lo que tienes es una CPRE, esa CPRE puede temporalmente no cumplirse, pero en algún momento, eventualmente, supongamos el caso para poder entrar a una discoteca o a donde sea, ¿no? Si el aforo está completo, eso es una sincronización por condición, porque eventualmente alguien saldrá de la discoteca y en algún momento tú podrás entrar. Ahora bien, si no tienes entrada, no vas a poder entrar. Da lo mismo en qué momento vayas. Da lo mismo que te quedes en la cola. Si vas sin entrada, no entras en la discoteca. ¿Vale? Entonces, ese es el matiz entre CPRE y PRE. Entonces, hay veces que no hay precondiciones, se podría poner true,
si queréis, como precondición. Si la precondición es true, no lo ponemos, ¿vale? En el examen, si es necesario poner una precondición o si queremos que pongáis algún tipo de precondición, lo explicitaremos en la pregunta y en el propio esqueleto del recurso compartido. No, en el invariante solo se usa self, porque el invariante siempre se evalúa justo antes de ejecutar la operación o justo después de ejecutar la operación. Y en ambos casos es el estado del recurso como tal, ¿de acuerdo? Da lo mismo que lo evalúes antes de o después de, porque si lo haces antes de, lo que tienes es lo que ha dejado el anterior. Y si lo evalúas después, lo que estás evaluando es lo que dejas tú. Por lo tanto, da igual que pongas... O sea, no tiene sentido hablar de self pre y self, porque no tiene cambios en el invariante. Solo hay un estado que es el estado en el que está el recurso. En la práctica se puede añadir un pre, no es necesario en el del puente, ¿vale? Fijaos que aquí estamos asumiendo ciertas cosas, ¿eh? Aquí no estamos hablando de que después, que si alguien llama a fin leer, tenga que haber llamado previamente a inicio leer. Eso tiene que ocurrir, ¿de acuerdo? Asumimos que sucede porque si no sería mucho más complicado, tendríamos que guardar los identificadores de los procesos y digamos que el recurso compartido es muchísimo más complicado. Entonces, digamos, asumimos que el orden de llamadas es corto. Es decir, llama a fin escribir después. No hace la llamada a fin escribir antes de la llamada a inicio escribir. Vale. Pasamos ya a lo dice, bueno, voy a leerlos un poco rápido. Dice, está desarrollando una inteligencia artificial para competir en un campeonato del mundo para el juego de mesa Los Nómadas que Cantan. Y la idea es utilizar un recurso compartido para representar las materias primas que tiene el jugador, siendo estas materias primas 3. Vale. ¿Repito la explicación repito la explicación o continúo ya con el ejercicio? ¿Ya se ha vuelto a recuperar? Bueno. Lo dicho, se puede añadir, estamos en la pregunta pre a la plantilla que nos dan, sí, pero no es necesario el ejercicio 7, ¿vale? Pero si consideráis que hay una precondición, la podéis poner sin ningún problema. Y dicho eso, vamos a ponernos con el examen del año pasado, que es un ejercicio que es Los Nómadas que Cantan. ¿De acuerdo? Dice, se está desarrollando una inteligencia artificial para competir en el campeonato del mundo de los nómadas que cantan. Los desarrolladores han creado un recurso compartido para representar las materias primas que tiene cada jugador, siendo estas 3 materias primas, cereal, agua y madera. ¿Qué tenemos en el recurso compartido? En el recurso compartido hay una operación no bloqueante por cada materia prima, que son cargar cereal, cargar agua y cargar madera, que son los 3 recursos que puede tener un jugador, ¿vale? Y hay un matiz importante, dice que puede llevar a lo sumo una unidad de cada materia prima, ¿vale? O sea, solamente puedes o tener o no tener la materia prima, no tienes que acumular materias primas, ¿vale? No va incrementándose la cantidad de madera que tienes, simplemente o tienes madera o no la tienes. Y el matiz está en que no puede llevar a la vez cereal y madera. Por lo tanto, si carga madera, pierde el cereal, si carga el cereal, pierde la madera que tuviera, ¿de acuerdo? Y hay 2 operaciones, además, que consumen las materias primas. Avanzar, que gasta cereal y agua, reparar, que gasta agua y madera. Fijaos en un matiz. Aquí dice que estas operaciones son no bloqueantes. Estas operaciones son bloqueantes hasta que se disponga de las materias primas necesarias. Es decir, para avanzar tengo que tener cereal y agua y para reparar tengo que tener agua y madera. ¿Qué se pide en el examen? Bueno, el examen lo que se está pidiendo es, hay que especificar el recurso compartido teniendo en cuenta que nos basta con un booleano por cada materia prima, que es lo que hemos dicho aquí. No se puede, va a tener a lo sumo una unidad, por lo tanto, true en cereal significa que tienes cereal o true en agua significa que tienes agua. No necesitas tener que tengo 3 de agua o 5 de agua, sino simplemente tener o no tener, o true o false. Y bueno, pues ya está, dice indicar que el jugador tiene dicha materia prima porque la ha cargado o no la tiene porque acaba de empezar el juego y la consume. ¿Vale? Entonces, esto es lo que se os da en el examen. Se os da el CTAD con las operaciones en cuestión, fijaos que aquí están todas, y cada una tiene su CPRE y su POST. ¿Vale? Entonces, tenéis que detallar qué datos necesitaremos en el recurso compartido, qué datos necesitaremos guardar, cómo los inicializamos, cómo cambian, cuáles son las sincronizaciones, etc. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero de todo, en este caso nos da una pista bastante clara de que
no es necesario guardar un número, es decir, se podría implementar o se podría utilizar números para guardar el cereal, el agua y la madera, sí, pero los números irían entre 0 y 1. Por lo tanto, ¿qué es lo más natural? Lo más natural es tener, en lugar de 3 números, plantearnos tener 3 booleanos. Uno que representa si tengo o no cereal, otro que representa si tengo o no agua, otro que representa si tengo o no madera. Por lo tanto, mi tipo será una tupla con 3 elementos, en este caso, por ejemplo, pueden ser cereal, agua y madera, que son todos ellos de tipo booleano, ¿vale? ¿Cómo inicializaríamos las cosas? Bueno, no nos lo dicen explícitamente, pero parece obvio que la inicialización es que todos ellos se encuentran inicializados a falso, ¿vale? Tengo los 3 a false, cereal, agua y madera. Del invariante lo haremos al final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? Lo primero que nos dicen es, tengo 3 operaciones para cargar material que no son bloqueantes. Esto implica que la sincronización por condición de estas 3 operaciones es true. Esto significa que si no hay nadie dentro del recurso compartido se podrán ejecutar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, para avanzar y reparar la cosa es un pelín distinta, porque para avanzar y reparar, recordad que nos decían, avanzar consume cereal y agua, reparar consume agua y madera. Y son bloqueantes, es decir, si no tengo las materias primas necesarias para avanzar o para reparar, necesito bloquearme. ¿Cuál será mi C-pre para avanzar? Como me están diciendo que para avanzar necesito cereal y agua, eran, ¿no? Cereal y agua. Mi C-pre necesitará que el cereal esté a true y que el agua también esté a true. Y me da lo mismo como esté la madera. Por lo tanto, cereal y agua para avanzar, en el caso de reparar, que es análoga, madera y agua. Fijaos que aquí se puede poner que sea igual a true, pero como ahora lo que tenemos aquí son fórmulas, o sea, son valores booleanos, cereal puede ser o true o false, esto es como en Java, no necesitas poner que sea igual a true o igual a false. Simple y llanamente, con decir que self.cereal y self.agua estamos diciendo que esto tiene que estar a true y esto tiene que estar a true, ¿de acuerdo? Venga, vamos con las post. Cargar cereal, sin ninguna duda, debe poner a true el booleano que corresponde al cereal. No sabemos qué ocurre con el agua, o por lo menos no dice nada de que haya que cambiar el agua. Por tanto, en principio, el agua lo dejaremos como estamos. Pero lo que sí que nos dicen es que si tú cargas cereal, si cargas una, pierdes la otra. Es decir, si cargas cereal, pierdes madera. Si cargas madera, pierdes cereal. Por lo tanto, ¿qué sabemos sobre la operación? La operación cargar cereal va a poner a true el cereal. Como me ha puesto a true el cereal y no puedo llevar simultáneamente cereal y madera, tengo que poner a false la parte correspondiente a la madera y dejar el agua como está. ¿Qué tal algo así? Fijaos que lo que estoy diciendo aquí es una mezcla entre las dos que hemos hecho antes. Estoy haciendo pattern matching porque digo que el resultado es esta tupla de 3 cosas, pero estoy diciendo, la primera de ellas, true, es decir, el cereal es true. La última, que es la madera, la estoy poniendo a false. Pero el agua lo quiero dejar como está, porque a mí la especificación lo que me dicen es que tengo que dejar, digamos que el cereal y la madera cambian entre sí, pero el agua hay que dejarlo como está. Por lo tanto, lo que os voy a poner aquí es lo que yo tuviera en agua. Fijaos que lo que yo tuviera en agua no es ni true ni false. O es true o es false, pero no sé cuál. Yo simplemente pongo lo que había. Y no soy capaz de saber si había o no agua. No me interesa, no soy capaz, no me interesa saber si había o no agua o no teníamos o no agua. Cargar agua. Fijaos que cargar agua lo único que hace es poner a true el agua, pero dejar como está el cereal y la madera, porque no hay ningún tipo de problema entre uno y otro, ¿vale? Tú metes agua o añades agua, pero no tienes ni que perder el cereal ni que perder la madera. Pueden estar true false o true false. Da igual, eso es irrelevante. Cargar madera sucede lo mismo que pasaba aquí, pero al revés. Ahora lo que ponemos a falso es el cereal, acierto la madera y el agua lo dejamos como está. Fijaos que para avanzar necesitamos tener cereal y agua y los queremos consumir. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, tendremos que dejar el cereal como estaba, dejar el cereal a false, dejar el agua a false y dejar la madera como estaba. Yo apostaría que va a estar a false, ¿vale? Aquí hubiéramos podido poner false. Fijaos que tenemos false para el cereal, false para el agua y esto para la madera.
¿Por qué digo que aquí podríamos haber dejado false o poner esto? Yo sé que la madera va a estar a false, porque si el cereal estaba true, la madera tenía que estar a false, ¿vale? Esto también sería correcto, solo que si aquí ponemos false, somos un pelín más informativos porque estamos diciendo, vale, déjalo a false porque sabemos que va a ser falso, independientemente de cuál sea el estado previo, porque sabemos que ese estado previo va a ser false, ¿vale? Esta información de donde la podemos introducir es en el invariante, ¿vale? Ahora lo veremos. En el caso de reparar, estamos en las mismas. Ponemos a falso lo que consume el reparar, que es agua y madera, y dejamos el cereal como estaba, que también lo podríamos haber dejado completamente a falso. Fijaos en el invariante. Ya ha aparecido, ¿vale? Fijaos que el invariante tiene una cosa curiosa, y es que no son compatibles el cereal con la madera, por lo tanto, o tengo a falso el cereal, o tengo a falso la madera, o tengo a falso los dos, ¿vale? Es un OR, por lo tanto me vale también tener a falso ambos. Lo que no puede ocurrir nunca es que yo tenga a true tanto el cereal como la madera. Si sucede esto, es que tengo un problema, ¿vale? Y digamos que mi recurso compartido ha llegado a un estado inconsistente. ¿Vale? Lo dicho, este es el ejercicio del examen del año pasado. ¿Se podría haber hecho también con asignaciones explícitas? Sí, por supuesto. Aquí podríamos haber puesto que self.cereal es igual a true, self.agua es igual a self_pre.agua, self.madera es igual, es igual a falso o no self.madera, ¿vale? Se podría haber hecho también así. En este caso queda como un poquito más compacto, un poquito más natural utilizar la solución pattern matching, digamos, ¿vale? Pero hubiera sido perfectamente correcto haberlo puesto con esa pinta, digamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, dependiendo un poco del background de cada uno, esto se parece más al mundo de la lógica, lo otro se parece más al mundo de la programación, ¿vale? Entonces yo entiendo que algunos de vosotros os sintáis más cómodos en el contexto de hacer, vamos a decirlo, asignaciones explícitas a las cosas, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos es correcta, ¿vale? Venga, pues vamos a pasar al siguiente. Bueno, antes de eso, ¿alguna duda? ¿Algo que queráis comentar sobre el ejercicio? Este era bastante sencillo, yo creo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero me parece razonablemente fácil. Si tenéis alguna pregunta. Vale, pues como veo que no hay actividad en el chat, continuamos. Venga, los filósofos. Este ejercicio en mi grupo, el 4.2F2M, ya lo estuvimos hablando un pelín sobre él, ¿vale? Es un algoritmo, pues una descripción de un problema que propone Dijkstra, que es el problema de los Dining Philosophers, y esta es la descripción que utiliza Dijkstra para plantear el problema, ¿no? Dice, la vida de un filósofo consiste en alternar pensar y comer en una especie de bucle infinito, es decir, los procesos que representan a los filósofos estarán continuamente intentando pensar y comer, digamos. Tenemos N filósofos, en el problema de esta habla de 5, por eso de aquí el dibujo viene de 0 a 4, yo prefiero generalizarlo a N, e identificar a los filósofos del 0 al N-1, ¿vale? Dice, vive en una casa con una mesa en la que cada filósofo tiene su sitio asignado. Hasta aquí de acuerdo, cada uno tiene el suyo, si tenemos 20, pues habrá una mesa más grande con 20 filósofos. De acuerdo a la descripción de Dijkstra, dice, su único problema, al margen de los problemas filosóficos, es que su menú tiene un tipo complicado de espagueti que necesita comerse con 2 tenedores. Fijaos que solo tengo 5 filósofos en este caso y tengo 5 tenedores. Dice, hay un único tenedor a cada lado del plato, lo cual no es un problema, pero como consecuencia lo que no puede haber son 2 filósofos comiendo a la vez uno al lado del otro. Es decir, si este ha cogido el tenedor este y este, el filósofo 0 no puede comer porque necesitaría este que lo tiene ahora mismo cogido el 1. Es decir, digamos que los tenedores hay que ir repartiéndolos, hay que ir solicitando que los quieres coger o soltándolos para que otros filósofos los puedan coger, ¿de acuerdo? Este problema lo utilizamos como ejemplo de posible problema de interbloqueo, ¿vale? Cuando estuvimos trabajando con los semáforos, modelábamos los tenedores con semáforos y tal. Entonces, ahora vamos a hacer un modelado, vamos a decir, a través de una especificación del recurso compartido, ¿de acuerdo? Entonces, lo queremos representar con un recurso compartido, que es la mesa, que tiene 2 posibles operaciones. Coger tenedores y o soltar tenedores y. ¿A qué viene esta I? Bueno, pues si tú eres el filósofo 1, llamarás a coger tenedores 1 e intentarás coger este tenedor y este. Digamos que intentarás coger el I y el I más 1, ¿vale? Dice
el filósofo I ejecutará antes y después de comer. Es decir, el filósofo I cogerá tenedores antes de comer, soltará tenedores después de comer. ¿Vale? Entonces la I va asociada al filósofo en cuestión que tiene que coger los tenedores I y el I más 1. ¿Vale? Dice de forma que tendrá que bloquear qué sucede en coger tenedores. Cuando alguno de los tenedores que tiene a su lado, es decir, el tenedor I o el tenedor I más 1 esté siendo utilizado por otro filósofo, nos tendremos que bloquear. Fijaos que hay un pequeño detalle, hablamos de que es una mesa circular. ¿Qué quiere decir esto? Perdón, el tenedor, el filósofo 0, ¿vale? Utiliza el tenedor que tiene a su izquierda, que es el 0 y el 1. Pero el filósofo 4 utiliza el 4 y el 0. ¿De acuerdo? Es decir, estamos siempre en una cosa circular, estamos en una suma o en una operación modular, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el módulo n siempre para el último de los filósofos que dé la vuelta completa y coja el tenedor del primero de los filósofos, ¿vale? O sea, el 4 y el n-1 y el 0 están conectados mediante el módulo, ¿vale? Dice, la operación soltar tenedores y no es bloqueante. Y dice, se sugiere que el dominio del recurso incluye una función parcial que hable de los tenedores, ¿vale? Recordad que las funciones parciales formalizan tablas, o formalizan, en el fondo yo las asocio a mapas, ¿vale? Porque tienes una clave que es el parámetro de la función parcial, un valor que es el tipo de dato o el valor devuelto para esa determinada clave por la función parcial, ¿vale? Entonces, ¿qué información tenemos que guardar? Fijaos que a mí lo que me interesa guardar en este recurso compartido, como el número de filósofos no es conocido, pues yo podría decir, pues si tengo 5 filósofos, me hago una tupla de 5 booleanos y lo tengo. Si tuviera 10, pues me hago una tupla de 10. Claro, lo que tengo son n filósofos. Fijaos que para modelar ese n filósofos, como preguntaban antes por aquí, lo que hemos hecho es utilizar un tipo, hemos definido un nuevo tipo que es tipo filósofo, que es un conjunto que está en el rango de 0 a n-1. Y con esto estoy modelando los 5, 10 o 20 filósofos que yo quiera tener. Si son 20, pues serán del 0 al 19. Si son 25, pues serán del 0 al 24. ¿Vale? Entonces, claro, el tamaño de mi mesa es paramétrico con respecto a esta cierta n. Que esta n asumimos que es una constante que se recibe o que se encuentra en algún sitio, ¿no? Que se recibe al construir la mesa. Entonces, ¿qué sucede? Que nos interesa tener una función que vaya desde un tipo filósofo, es decir, la clave será de tipo filósofo, si habláramos de un map, y el valor será un booleano. Fijaos que eso se representa con una flecha, ¿vale? La flecha, si es completa, es una función completa, si tiene la raíz es función parcial, da igual, ¿vale? En este caso no, tampoco le deis tampoco os preocupéis demasiado. Y he decidido llamar a esta función parcial tenedores. De tal manera que yo lo que recibiré en esta función tenedores de 0 me devolverá true o false si el tenedor 0 está libre. Tenedores de 5 me devolverá si el tenedor 5 está libre y solo podrá ir las claves de tipo filósofo, solamente podrán ir de 0 a n-1. ¿Vale? ¿Cómo inicializamos los tenedores? Bueno, inicialmente no se explicita, pero parece razonable pensar que los tenedores están todos inicializados a false. Eso quiere decir que todos los filósofos están en su actitud filosófica, no están pensando y no están comiendo. ¿Cómo haremos eso? Fijaos que yo la tengo, no puedo hacer una tupla en la que digo, vale, todos a false y hago 5 datos porque no conozco el número de datos posibles. Entonces, como no conozco el número de datos posibles, lo que necesito tener es una forma de expresar que todos los valores del tipo filósofo guardan false en su resultado. Bueno, las fórmulas, el cuantificador que podemos utilizar, el cuantificador lógico que podemos utilizar para modelar este tipo de realidad es un parámetro, ¿no? Entonces, mi inicialización, fijaos que del invariante todavía no os he dicho nada, será que para todo i perteneciente al tipo filósofo, tenedores de i, es decir, el tenedor del filósofo 0, del 1, del 2, del n-1, será, ojo con esto, false. ¿Se podría poner que self.tenedor es igual a false? También, pero bueno, como estamos en el mundo de la lógica, vamos a intentar hacerlo un poquito más elegante y pondremos no tenedores. ¿De acuerdo? Entonces, subiré las slides y las pondremos en la web de la asociadas a la sesión en cuestión en la que las hemos utilizado. Entonces, coger tenedores. Coger tenedores me dicen que es una operación bloqueante. Que sea una operación bloqueante significa que si yo quiero, el filósofo I quiere coger el tenedor I y el I más 1, necesita tenerlos disponibles. ¿Qué significa esto? Yo de primeras ya hemos dicho que he puesto todos a false.
pero como puede ocurrir que se vayan cogiendo y soltando, yo como sincronización por condición de coger tenedores, se hace todos a false para que todos los tenedores estén disponibles. Es decir, el tenedor es 2. A false significa que el tenedor está libre, que no está cogido, digamos. Y true significa que está ocupado, digamos, que lo tiene algún filósofo. Fijaos que aquí, igual que antes, no estamos valorando qué filósofo lo tiene. O sea, estamos simplemente asumiendo que alguno de los dos filósofos lo tiene disponible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la sincronización por condición? Que el tenedor I y el tenedor I más 1 estén disponibles. Fijaos cómo haremos esto. Fijaos que lo que decimos es que el tenedor I esté a false, el tenedor I más 1 esté a false. Esto de aquí, este más con el subíndice a n, es lo que podríamos llamar la suma modular, que sería lo mismo que decir I más 1 módulo n. ¿Vale? Si alguien en el examen, por supuesto, pone I más 1 módulo n, utiliza el porcentaje para hacer el módulo igual a 0 o lo que queráis, eso ya como lo queráis hacer, ¿vale? Podéis utilizar la sintaxis que consideréis, pero esta es la fórmula más o menos habitual para expresar ese tipo de módulo. ¿Cuál será la CPR de soltar tenedores? Como ya hemos dicho, para coger tenedores tienen que estar libres los dos. Para soltarlos no tengo ningún impedimento, por lo tanto, cuando yo quiera soltar los tenedores, los suelto. Venga, continuamos. Poscondición. Esto tiene un poco más de encanto ya. Fijaos que lo que hemos dicho hasta ahora es que cuando tú tienes una poscondición tienes que explicitar qué sucede con todos y cada uno de los datos que tú tienes en tu recurso compartido. En el caso de los nómadas hemos dicho, cuando teníamos un true, uno a true, otro a false y otro a lo mismo que teníamos antes, hemos necesitado hablar de los tres. No hemos podido decir, pues pongo cereal a true y el del agua no digo nada. He necesitado explicitar qué hacer con el agua. Es decir, dejar el agua como estaba, sí, pero explicitar que lo dejo como estaba. ¿Qué sucede? Claro, aquí tengo una función parcial. Tengo una función parcial que inicialmente está para todos los filósofos. Si tengo 20 filósofos, tengo 20 tenedores. Todos ellos tendrán un estado. Algunos estarán a true, otros estarán a false. Y si yo quiero coger el tenedor I, yo tengo que indicar que cambia el estado del tenedor I y del tenedor I más 1. Y además tengo que indicar que todos los tenedores que no sean el I y el I más 1 se quedan como están. Claro, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fijaos que cuando tenemos una función parcial hay un pequeño cambio con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, que es lo siguiente. Yo lo que hago es decir que los tenedores se quedan como estaban, es decir, que los tenedores después de la poscondición se quedan igual que los tenedores antes de empezar la operación, digamos, excepto en qué posiciones. Pues fijaos, en la posición I voy a poner cierto, coma, en la posición I más 1 módulo n, donde también voy a poner cierto. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy diciendo que todos los que no sean el I y el I más 1 se quedan como están, el I va a ponerse a true porque lo acabo de coger, el I más 1 va a ponerse a true porque lo acabo de coger. Recordad también lo de la suma modular que hablábamos hace un momento. ¿Qué sucede? Soltar, pues es primo hermano. Se quedan todos como están, el I pasa a falso, el I más 1 pasa a falso. ¿Vale? Fijaos que la dinámica es siempre la misma. El array, vamos a decirlo así, el map, se deja todo lo que tuviéramos especificado, o todos los valores que tuviéramos antes de ejecutar la postcondición, perdón, se quedan como están, menos 1, 2, 3, o los que haya que cambiar en función de la operación que tengamos que ejecutar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre los arrays, sobre las funciones parciales? Recordad, fijaos que aquí hemos utilizado este tipo, ¿vale? Esto, lo que tengas aquí puede ser un natural, puede ser otro tipo de dato, puede ser, aquí podemos decir tipo filósofo que sea A o B, por ejemplo. O sea, cualquier tipo de datos puede ser clave y, por supuesto, aquí, esto pueden ser booleanos, pero también puede ser un número natural o puede ser otro tipo de datos que hayamos definido. Es decir, es un map, entre comillas, como lo que hemos visto en AED, a todos los efectos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Sí, se inicializan todos aquí. Fijaos que estoy diciendo que para todos los i pertenecientes al tipo,
es decir, para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, no se hace en el tipo, se hace en inicial. ¿Vale? Detalle, este invariante era bastante mamón, ¿vale? No lo valoramos, apenas, creo recordar que de hecho no restamos puntos cuando no, si no se ponía un invariante, vamos a decir más o menos descriptivo, porque es un poquito puñetero, ¿vale? El invariante, un invariante válido es true, sí que hay invariante. Aquí estamos diciendo que inicialmente todos están a false, eso es independiente de cuál sea el invariante, ahora os digo cuál es, ¿vale? True podría ser un invariante, ¿de acuerdo? Pero luego pensando, claro, ¿qué puede ocurrir con los tenedores? Claro, pueden ocurrir que estén todos a false, que hay algunos a true, otros a false. No está muy claro que haya una relación o una forma fácil de expresar, porque tú, si tienes el 0 y el 1, puede ocurrir, por ejemplo, el 1 y el 2, puede ocurrir que tengas también el 0 y el 1, es decir, el 1 no siempre va con el 2, solo va con el 1 y con el 2, pero no tiene por qué estar relacionados, digamos. Pero hay una cosa que siempre se va a cumplir, que no es fácil de encontrar o que en un examen es fácil que se te despiste. Y es que el número de true en esta función parcial, ¿vale? En esta función parcial, el número de true que tengamos va a ser par. Es decir, el número de tenedores ocupados siempre va a ser un número par. Bien, 2, 4, 6, 8, pero nunca va a poder ser un número impar, ¿vale? ¿Cómo se expresa esto? Bueno, tiene un poquito de encanto, es la cardinalidad del conjunto formado por todos los I que pertenecen al tipo de filósofo que tengan a true los tenedores. Y el módulo de esto, el módulo 2, sea igual a 0, es decir, que sean par. ¿De acuerdo? Vale, por lo tanto, este invariante es muy descriptivo, o es, digamos, bastante útil, o puede ser bastante útil para evaluarlo en tiempo de ejecución o para ver si tenemos algún problema, pero en un examen entendemos que era suficientemente complicado como para que no se os ocurriera en un tiempo razonable, digamos. ¿Vale? Entonces, esto, al que lo puso en el fondo le sumamos puntos y al que no lo puso, pues no le restamos, digamos. Vale. ¿Qué significa esto? Estos datos de las operaciones, fijaos que coger tenedores recibe una I y aquí recibe una I. En ambos casos es un número. Bueno, aquí esto en realidad está mal. Esto no es una N, esto es un tipo filósofo, para ser más detallados. ¿De acuerdo? Tipo filósofo es un subconjunto de los naturales, pero esto debería ser tipo filósofo. Y este corchete significa que es de entrada, ¿vale? Que es un dato que recibimos. Si aquí pusiera S, significaría que es un dato de salida, al que tendríamos que darle valor, ¿vale? Fijaos, tengo aquí unas slides un poquito más acá. Esto no lo vamos a ver hoy, pero fijaos que aquí tengo que extraer menor, devuelve un entero, porque esto es una S. Insertar, sin embargo, recibe un entero, porque esto es una I, ¿vale? Entonces, dicho eso, más o menos queda claro el de los filósofos. Bueno, pues hay un pequeño matiz. Yo aquí he explicitado un nombre para el atributo, ¿vale? Para la mesa, digamos, ¿no? He puesto tenedores para explicitar que estamos accediendo a tenedores. Pero cuando el recurso compartido, el tipo del recurso compartido solamente contiene un dato, ¿vale? Se puede utilizar directamente self. Es una sobrecarga de notación, en realidad. Estamos un poco sobrecargando porque no es lo mismo decir self que self.tenedores, pero podemos hacer algo así. Podemos decir que la mesa es directamente una función parcial, sin hablar de un atributo de la mesa, sin hablar de un dato concreto contenido en la mesa, que la mesa directamente es una función parcial de tipo filósofo o booleano, ¿vale? Fijaos que donde aparecía punto tenedores, aquí, si no he metido la pata en ningún sitio, ya no lo necesitamos, ¿vale? Y fijaos que aquí decimos, esto es lo mismo, aquí teníamos self.tenedores es igual a self-pre.tenedores, excepto en tal igual, pues decimos que self es igual a self-pre porque para nosotros toda la mesa, digamos, como el único dato contenido en la mesa es la función parcial, decimos que la función parcial se queda como está, menos en la posición I, en la posición I más 1, etc. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa más que queréis comentar? Yo creo que alargamos 10 minutillos para poder ver un poquito los ejercicios del examen y ya con eso acabamos. ¿Vale? Pues venga, seguimos. Venga, ejercicio del examen. ¿De acuerdo? Vamos a repasar un pelín, bueno, vamos a repasar los ejercicios del examen que básicamente
Son un poco ejercicios tipo que os podéis encontrar en el examen que no sabemos ni cómo, ni dónde, ni cuándo los hará, pero de momento ahí está, digamos, ¿no? Entonces, un ejercicio tipo Z normalmente o basado en booleanos o con algo sencillito de números entre 0 y 1, cosas de estas, un número de estado, como habréis visto, si habéis visto el vídeo de Ángel sobre recursos compartidos, o el de, bueno, cualquiera de los dos vídeos, el automa que se genera, digamos, es razonablemente pequeño. El número de estados no es muy alto, no pasará de 4 o 6. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿alguien más tiene problemas? Venga, recapitulo otra vez. Decíamos, este ejercicio es uno de los ejercicios tipo. Vale. Pero un pelín a ver si ya vuelve. Vale. Venga. Repite eso. Este ejercicio es uno de los ejercicios tipo habituales en un examen, ¿vale? Que se os da un Z con unas Cpres, con unas pos, con su inicial, con su invariante, y se hace alguna serie de preguntas sobre él, ¿vale? Habitualmente, para resolverlo, lo más natural es voy a dibujarme el autómata generado para este recurso compartido de tal forma que con ese autómata puedo valorar las condiciones, o sea, las preguntas que me están haciendo sobre el recurso compartido. ¿De acuerdo? Lo que decía, suelen ser recursos compartidos que trabajan con un par de booleanos o con un par de números que van entre 0 y 1, que como mucho tiene 4 o 6 estados juntando todos los posibles valores que puede tomar el recurso. ¿Vale? Entonces, ¿este cómo es? Fijaos que este z es directamente la función parcial, como acabamos de comentar con el tema con el ejercicio de los filósofos, que va de un índice a un booleano, siendo un índice un valor entre 0 y 1. Fijaos que ya no va entre 0 y n-1, sino simplemente entre 0 y 1. ¿Cómo se inicializa? Bueno, pues para todos los valores va a false inicialmente. Fijaos que las preguntas son, el sistema podría quedarse bloqueado, nunca quedará bloqueado y siempre se cumplirá el invariante, podría llegar a violarse el invariante. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Tenemos unas Cpres, tenemos unas post, fijaos que las Cpres, ¿qué me están diciendo? Dice no self de 0 y no self de 1. Esto quiere decir que lo que tenemos es que self de 0 tiene que estar a false, self de 1 también. Fijaos que la función parcial self de 1 devuelve un booleano y el self de 0 también. Por tanto, 1 se ejecutará cuando esté a false tanto 0 como 1. 2 se ejecutará cuando esté a false 0 y a true 1. Y 3 se ejecutará cuando tengamos a 1 lo que está a la derecha, es decir, self de 1. Da igual en qué estado, sea true o sea false, esté la posición 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, voy a generar todas las combinaciones posibles de los estados que me puede tener mi autómata. ¿Cuántos son? Como tengo dos posibles índices y dos posibles valores para cada índice, tengo 0 a false, 1 a false. 0 a false, 1 a true, 0 a true, 1 a false, 1 a true, 0 a true, 1 a true. ¿Qué ocurre? Fijaos, detalle importante. El invariante, ¿por qué este estado está en gris? Fijaos que el invariante lo que me dice es que en la posición 0 tengo que tener false o tener a true la 1. Es decir, este y este cumplen el invariante, este cumple el invariante por la parte derecha, no es false, pero sí que está a true la posición 1, este lo cumple por las dos fórmulas. Este, sin embargo, no lo cumple por ninguna. Por lo tanto, si el autómata que se me genera me puede llevar hasta este estado, tengo un problema. ¿Ya se ve? ¿Se ve? ¿También os pasa a vosotros? ¿A más? Solo, a ver. Continúo. Vaya. Voy a cambiar de ventana, a ver. ¿No? Pero lo que selecciono sí. Lo que selecciono sí que se ve. Vale, pues entonces lo hago seleccionando, ¿de acuerdo? Yo pensaba que sí que lo veíais. Vale. Ok. Entonces, lo dicho. Tenemos que este estado cumple el invariante, este estado cumple el invariante, este estado cumple el invariante. Este decíamos que no lo cumple porque no está false la posición 0, no está true la posición 1. ¿Vale? Entonces, si yo
quiero evaluar esta operación, si tengo alguna flecha que me lleva de este estado a este, por ejemplo, o de este a este, y me puede llevar desde el estado inicial al estado true-false, entonces tengo un problema y estoy violando el invariante, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos este autómata? Hemos dicho, uno se puede ejecutar cuando no se cumple la posición 0, o sea, está false la posición 0 y ya false la 1. Por lo tanto, el único estado que cumple esto es este. Fijaos que este a su vez es el estado inicial, porque el estado inicial es que en mi autómata yo entro por este estado porque los dos, tanto el 1 como el 0, están a false. Entonces, la operación 1, ¿qué ocurre? Parte de este estado y ¿a dónde me lleva? Fijaos que me deja el estado como está, excepto en la posición 1 que me pone un true, es decir, me lleva de false a true. Y marco que estoy ejecutando la operación 1. 2. False, true. Estoy en este. ¿A dónde me lleva? En la posición 0 me pone un true. Por tanto, si me lleva de false, true, y me pone un true aquí, true, true. 2. La 3. Fijaos que de la 3, aquí teníamos suerte porque solamente había dos estados de los que podíamos salir. Aquí tenemos dos, porque puede haber, o bien porque está true aquí, o bien porque está true aquí. Por lo tanto, tengo que dibujar, en vez de dibujar una única flecha, tengo que dibujar dos flechas. ¿Qué hacen? Fijaos que lo que hace es, dice self es igual a self pre, esto es una especie de trampa, porque en realidad estamos especializando los dos. 0 a false, 1 a false. Fijaos que aquí lo está haciendo con 2 XOR, también vale. Podría ponerse aquí una coma, 0 false, 1 false, correcto. Pero me está llevando a los dos a false, es decir, tanto desde este como desde este me llevan a false, false. Suponiendo que me van llegando de todos ellos continuamente, que es lo que dice, se invocan repetidamente a 1, 2 y 3, es decir, que se van invocando infinitamente las operaciones 1, 2 y 3, yo voy a ir viajando entre estados, voy a ir de este a este, de este a este, de este de nuevo a este, puedo volver a este, vengo a este, voy a este. Como voy recibiendo infinitas de cada una de las operaciones, entonces no se va a quedar bloqueado, por lo tanto, esta no se cumple. Podríamos llegar a ver el invariante, fijaos que no hay ninguna flecha de entrada hasta este estado, por lo tanto tampoco podemos llegar al invariante y por lo tanto nunca nos quedaremos bloqueados y siempre se cumplirá el invariante. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Vale, en esta os voy a hacer una encuesta. A ver si, no sé si se puede hacer aquí. A ver. Sí. ¿Cuál? La B, la C, anónimo. Venga. Supongo que las respuestas se ven en el otro chat. Venga, os dejo un minuto. Creo que se puede hacer en el chat general. Porque, a ver, vamos a volver al equipo. A ver, uy, suelta. Hey, no ha salido aquí. Sí, está justo encima de la grabación, eso es. Venga, voy contestando, a ver si lo vamos viendo aquí. Os dejo la pantalla ahí para que la podáis ir haciendo. Todo esto es que estamos aprendiendo todos aquí a marchas forzadas. Queríamos usar Collaborate también, que es del que proporciona Moodle, pero la asignatura no tiene Moodle, hemos pedido, pero no nos lo han dado todavía, así que bueno, intentaremos ir descubriendo tecnologías un poco sobre la marcha, a ver cuáles son las más adecuadas para este tipo de...
No hay muchas respuestas. Os dejo 20 segundillos más. Bueno, claramente nadie apunta por la C, ¿vale? Está claro que la C no se cumple porque estás ejecutando dos veces el método run, una de ellas está ejecutando por el start, la otra por el run, por lo tanto 100 se queda muy corto, la n no vuelve a empezar, porque la n se crea con valor 0 aquí al principio al construir el objeto, pero aquí hay un problema. Fijaos que estoy ejecutando primero el start, estoy ejecutando después el run y estoy esperando a que termine tanto digamos el hilo que se acaba de crear, que es el start. Claro, fijaos que este start va a arrancar el nuevo proceso y ponerse a ejecutar el método run. Este de punto run, el que lo va a ejecutar es el main, ¿vale? Veo que hay más o menos, no digo empate técnico, gana un pelín la B. Este run lo va a ejecutar el main. Fijaos que está cambiando a través del puntero T, está cambiando también el valor de la n. Solo tenemos una n, que es la n que está contenida dentro de T. Este está cambiándola porque está ejecutando el run dentro de un proceso que es el que está identificado, vamos a decirlo así, con T. Este está ejecutando en el main y está modificando la misma n que teníamos que estamos modificando a través de este. Por lo tanto, la respuesta correcta no se puede saber porque podría haber condiciones de carga, ¿vale? ¿Por qué? Porque el start arranca el hilo y el run modifica la misma T que está ejecutándose simultáneamente o está cambiando simultáneamente en el proceso T, digamos. Si esto estuviera al revés, es decir, tuviéramos start y run invertidos, entonces la respuesta correcta sería 200. Primero se ejecutaría el run desde el main cambiando la n y poniéndola en valor 100, luego después esa n se volvería a incrementar otras 100 veces y por lo tanto la respuesta final sería 200. ¿Vale? Bueno, seguimos. Esta es más fácil. Esta no voy a hacer tardo más en hacer la encuesta que en la respuesta. Dice, ¿cuál será la salida por consumo? No, esto no, perdón, me he quedado, esto no cambia la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? A marcar la afirmación correcta. El número máximo de procesos será 2 y el método main podrá terminar antes que el CT. El número máximo de procesos será 3 y el método main terminará siempre después que el CT. El número máximo de procesos será 2 y el método main terminará siempre después del CT. Bueno, claramente el número máximo de procesos es 2. Este crea un proceso, este no, ¿vale? De hecho, si aquí hiciéramos dos start, fallaría, no se llegaría a crear otro proceso, simplemente se daría un error de ejecución. Por lo tanto, tenemos dos procesos. Como tenemos aquí este join frente al start este que tenemos inicializado aquí, no sabemos con qué valor, pero sí que sabemos que el main terminará después que el thread. Por lo tanto, el proceso será 2 y main terminará después del thread. Voy a volver al chat para ver si alguien ha hecho alguna. Creo que es aquí en join, a ver. Vale. Venga, seguimos. Venga, voy a hacer otra encuesta. A ver, entonces. ABC. Venga, anónima. Venga. Primero sobre la pregunta. Porque Java no te deja. Si pones dos starts, que me preguntan por aquí, si pones dos starts sobre el mismo proceso, te da un error de estado. Te dice que el estado no puedes arrancar de nuevo el mismo proceso que ya tienes en marcha. ¿Vale? Venga. A, B o C. Fijaos que aquí tenemos dos semáforos. Tenemos S1 inicializado a 1, S2 inicializado a 0 y una N que bueno, van cambiando los procesos acorde a los posibles bloqueos que tengamos. Venga, os dejo medio minutillo para que contestéis.
Estos son un pelín más largos habitualmente porque hay que pensar en más casos posibles y demás. Digamos que aquí el truco básicamente es, vale, ¿qué procesos pueden empezar? Fijaos que el único semáforo que está a 1, todos hacen, este hace una wait sobre S2, sobre S1, sobre S1. ¿Qué procesos pueden empezar? Pueden empezar aquellos que estén haciendo una wait sobre S1. O este, desde luego no los dos a la vez. Si este coge el semáforo, se ejecutará primero este, si lo coge este, se ejecutará primero esto. Por lo tanto, tengo dos posibles ramas de ejecución. ¿Qué ocurre? Fijaos que tengo, si empieza este, ¿qué ocurre? Se multiplica la n, vale, n 0 por 0, 0, y se hace un signal a S2. Por lo tanto, si hemos empezado por este, el siguiente en ejecutar tiene que ser este irremediablemente. Porque este levanta el semáforo, lo sube a 1 o si aquí ya está bloqueado alguien, lo desbloquea. 0 por 0, 0, 0 por 2, 0. Y hacemos un signal a S1, por lo tanto despertamos este y le sumamos 2. Por lo tanto, 2 está claro que tiene que estar. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que haya empezado primero este. Veo que hay empate entre estas dos, ¿vale? Entonces, si cogemos y ejecutara primero este, ¿qué haríamos? 2, después de ese 2 viene por aquí 4, 4 por 4, 16, porque este signal despierta a este signal despierta a este, y luego después se hace este otro signal, pero ya no hay más procesos, tenemos 2, 4, 16. Por lo tanto, la respuesta correcta es C. A ver si no he metido la pata en los cálculos. Si entramos por este 0 por 0, 0, luego venimos a este 2 por 0, 0, más 2, 2. ¿Vale? Vale, si el código de los semáforos S1 y S2 se inicializara a 1, ¿qué podría ocurrir? Pues que tenemos un problema, porque si vienen a la vez este y este, entonces cualquiera de los dos podría entrar. Ambos, como acceden a través de un semáforo diferente, podrían entrar a ejecutar y por lo tanto estarían cambiando la N sin control. Por lo tanto, se podrían producir condiciones de carga. No estaría garantizada la exclusión mutua en el acceso a N. Por ahí hay algún micro que se ha desbloqueado. No sé de quién será. Digo, toses. Venga, pasamos ya al último, ya con esto. Venga, uno típico también de espera activa, ¿vale? Este es el clásico, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle, ya llevamos 1 hora y 20. Entonces, fijaos que este es el típico en el que no se tiene un turno, simplemente se utiliza una variable quiere el uno, quiere el otro, y bueno, aquí está el acceso al recurso compartido, que es el contador, que es la sección crítica, ¿vale? Entonces, fijaos que en este ejercicio básicamente lo que estamos haciendo es, uno levanta la mano para indicar que quiere conseguir entrar en la exclusión mutua, o en la sección crítica, perdón, otro también, si el otro quiere, pero si el otro quiere llamar. Claro, si lo hacemos a la vez, si los dos se ponen a true y los dos llegan al bucle de espera activa simultáneamente, ambos procesos están ejecutando el bucle, por lo tanto lo que sucede es un interbloqueo. Es decir, este programa no garantiza la propiedad de ausencia de interbloqueo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a volver al chat. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Vale, esto ya no lo vamos a ver, que no me da tiempo. Es otro ejercicio también de examen que hicimos hace un par de años. Vale, entonces, ¿alguna duda, algún comentario que queráis hacer, alguna pregunta? Con esto queda, esta semana, lo que faltaría, nos queda por publicar, que lo estoy preparando, es el... Vale, ahora vuelvo al de la espera activa. Voy a comentar lo que queda esta semana. Esta semana publicaremos, después de que tengáis que entregar el ejercicio del puente, publicaremos la respuesta del ejercicio del puente, digamos, o las 2 o 3 opciones que hay para poder haberlo especificado, ¿vale? Y ya con eso quedamos a la espera de la, pues yo creo que ya hasta semana que viene, Semana Santa, quiero recordar. Entonces, en principio ya hasta después de Semana Santa ya no continuamos con la asignatura. ¿De acuerdo? A ver, que mire el calendario. Sí, para Semana Santa es sí. O sea, el viernes ya no hay docencia. Vale, entonces, eso lo he dicho, esta semana, el jueves o por ahí, publicaremos la solución del ejercicio como la segunda de las sesiones de esta semana. Las diapositivas las subiré ahora en cuanto acabemos, ¿vale? Y
Lo del ejercicio de espera activa, lo dicho. Fijaos, tenemos el incrementador, el decrementador. Detalle importante, fijaos que son completamente simétricos. Inc quiere, dec quiere, inc quiere, dec, inc. Recordad que si no son simétricos siempre hay que poner el ojo donde está la simetría. En este caso lo son, ¿vale? Pero aquí, suponiendo que ejecutáramos una operación de cada uno de manera alterna, inc quiere a true, ¿vale? Por lo tanto, inicialmente está false, se pone a true. Dec quiere inicialmente está true, perdón, a false se pone a true y llegamos a dec quiere. Claro, dec quiere sí, porque lo acabo de poner a true, pero coincide que si después entramos en el bucle espera activa con el decrementador, como el incrementador también quiere, aquí quiere el decrementador, aquí quiere el incrementador, ambos quieren simultáneamente, ninguno de los dos hay ningún punto en el que deja de querer, por lo tanto, nadie va a cambiar inc quiere porque no vamos a llegar hasta aquí. Nadie va a cambiar inc quiere porque nunca vamos a llegar hasta aquí. Y al revés, nadie va a cambiar dec quiere, perdón, porque no vamos a llegar nunca hasta aquí porque estamos en el bucle. Los dos se van a quedar enganchados en el bucle y por lo tanto no estamos garantizando la ausencia de interbloqueo. ¿Garantizamos la ausencia de esperas innecesarias? Sí, porque fijaos que si llega un incrementador 3 veces seguidas, no tiene que esperar en ningún sentido al decrementador. Como lo primero que hace es iniciar el protocolo de entrada a la espera activa, iniciar el protocolo de salida, básicamente entrará, si el otro no está, va a entrar cuando quiera y va a funcionar cuando quiera. La exclusión mutua está garantizada porque si yo quiero entrar, el otro no entra. Si yo quiero entrar, él no entra. Fijaos que si este lo pone a true, mientras el otro quiera, perdón, yo me tengo que esperar. Y aquí lo mismo. Mientras este quiera, yo me tengo que esperar. Y una vez que hemos terminado, liberamos. Por lo tanto, no hay ningún problema de exclusión mutua, porque esto se ejecuta entre medias del dec quiere, true, false. Y eso es justo lo que evalúa la condición del tercero. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto acabamos la sesión de hoy. Creo que se debería haber grabado bien. Ahora una cosa importante, chicos. Necesito que digamos que salgáis todos vosotros de la conversación. Hasta que no salgáis, no se corta la conversación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos saliendo y en cuanto salgamos, en principio debería ya darse por acabada la sesión. ¿Vale? Voy a terminar de grabar.